Otros fármacos que podemos utilizar para el tratamiento del Parkinson son los inhibidores de la catecolometiltransferasa, que disminuyen la producción de 3-o-metildopa. O sea, cuando la levodopa es sustrato de la catecolometiltransferasa periférica, puede producir 3-o-metildopa que compite con el transportador de aminoácidos aromáticos de la barrera hematoencefálica. Y esto disminuiría la llegada de levodopa a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, podrían prolongar también, por un lado pueden mejorar el porcentaje de levodopa que llega al sistema nervioso central, y por otro lado podrían prolongar la vida media de la levodopa. Los fármacos inhibidores de la COMT que estaban disponibles son la tolcapona y la entacapona, y disminuirían justamente los síntomas de desgaste que se produce ante la administración sostenida de levodopa. Entonces, al utilizar tolcapona o entacapona asociados a la levodopa y a algún inhibidor de la descarboxilasa periférica, nosotros inhibimos dos enzimas que disminuyen la biodisponibilidad de la levodopa, y tenemos una mayor llegada a nivel de los tejidos periféricos sin una mayor tasa de efectos adversos a este nivel. Al inhibir la producción de 3-o-metildopa, nosotros tenemos una menor competencia por el transportador de aminoácidos aromáticos con la levodopa a nivel de la barrera hematoencefálica, posibilitando que, como este metabolito 3-o-metildopa tiene una mayor vida media, al no producirse en tantas cantidades, se mejora la llegada de la levodopa al sistema nervioso central, favoreciendo su efecto. Dentro de los fármacos que se describen como inhibidores de la COMT, tenemos a la tolcapona, que tiene una duración de acción larga y una inhibición tanto de la COMT periférica como central. La contra que tiene es que ha producido casos de hepatitis fulminante, por lo que se ha desaconsejado su uso, y creo que actualmente no está disponible en el mercado de Argentina. La entacapona tiene una menor duración de acción, inhibe más que nada la COMT periférica, y debe administrarse con cada dosis de levodopa. Los efectos adversos descritos son similares a los vistos con la levodopa, con hipotensión ortostática, náuseas, sueños vívidos, episodios confusionales, alucinaciones, y también es muy marcado el efecto adverso de diarrea explosiva vinculado con el aumento de la dosis de estos fármacos. También es importante considerar la hepatotoxicidad por la tolcapona. Ha habido evidencias de un aumento de riesgo cardiovascular con estos fármacos, con lo cual hay que tener muchas precauciones a la hora de pensarlos en asociar con la levodopa. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar para el tratamiento son los agonistas dopaminérgicos, especialmente en pacientes que tienen fenómenos on-off por la levodopa. La ventaja que tienen es que tienen una duración de efecto mayor a la levodopa, tienen un mejor perfil de eficacia y son útiles en los pacientes que ya presentan fluctuaciones y complicaciones motoras por levodopa. Se comercializan como comprimidos de liberación sostenida, y podrían disminuir justamente la liberación de dopamina a nivel del sistema nervioso central. A su vez, presentan una estimulación constante a nivel de estos receptores.
Dentro de los fármacos disponibles en esta familia tenemos distintas generaciones, 3 generaciones en general. Los de primera generación podemos incluir a la apomorfina, que es un potente productor de vómitos, con lo cual en general se utiliza más como inductor de la emesis y no tanto como fármaco antiparkinsoniano, si bien cuenta con la ventaja de poder administrarse de manera subcutánea. También están de la generación la bromocriptina y el pirivedil, que podría tener un efecto mejor a nivel cognitivo. Dentro de la segunda generación tenemos la lisurida, que también puede darse por vía subcutánea, la pergolida, que tiene una vida media prolongada, y la cabergolina, que tiene una vida media marcadamente mayor que los otros fármacos. Los de tercera generación cuentan con la ventaja de no ser derivados ergotínicos, por lo tanto no cuentan con los efectos adversos de los de primera y segunda generación. Dentro de esta familia tenemos el pramipexol y el ropinirol. El pramipexol podría tener la ventaja de tener un mejor perfil en pacientes que tienen alguna alteración en el ánimo y Parkinson. Cada uno de estos fármacos va a tener un perfil diferente en cuanto a la incidencia o la estimulación que pueden llegar a tener sobre los receptores dopaminérgicos. Por lo tanto, van a tener distintos perfiles. Ahí también se desaclara cuáles son derivados del ergot, porque ya vamos a ver que van a tener distintos perfiles de efectos adversos. Dentro de los efectos adversos que pueden generar, obviamente pueden producir náuseas, alteraciones en la sensopercepción. También tienen un trastorno en el control de los impulsos, pacientes tratados con estos fármacos, y una marcada incidencia en la aparición de juego patológico. Pueden producir mayores alteraciones autonómicas, fatiga y somnolencia. Difícilmente uno puede imaginar por qué, pero puede suceder. Quizás por efectos sobre otros receptores que no tengan que ver con los dopaminérgicos. Y aquellos derivados del ergot pueden producir la aparición de fibrosis pleuropulmonar o retroperitoneal. Con lo cual es un efecto a tener en cuenta por el riesgo que pueden producir de complicaciones a largo plazo. Y recuerden que la interrupción abrupta podría llegar a desencadenar la aparición de un síndrome neuroléptico maligno. Así como vimos que la apomorfina podría utilizarse para inducir los vómitos en algunas situaciones, estos agonistas dopaminérgicos pueden utilizarse para otros fines terapéuticos, como el tratamiento de la hiperprolactinemia, el tratamiento de la supresión de la lactancia y la acromegalia. Puntualmente para estas indicaciones se utilizan mucho la bromocriptina y la cabergolina. Otro grupo de fármacos que podrían llegar a utilizarse para el tratamiento del Parkinson son los inhibidores de la monoaminoxidasa de tipo B, con la selegilina, que tiene un perfil de inhibición irreversible de esta isoenzima, y la rasagilina, que tiene una inhibición reversible. Recuerden siempre que la selectividad por estos receptores, o sea, la enzima monoaminoxidasa, siempre es dosis dependiente. Si uno eleva la dosis, siempre está el riesgo de poder inhibir la monoaminoxidasa A con todos los efectos adversos y la interacción puntualmente alimentaria que podrían llegar a tener estos fármacos. De todos modos, al tener mayor selectividad y esta isoenzima estar ubicada en las vías dopaminérgicas centrales, puntualmente en la vía nigroestriatal, ofrecen una ventaja terapéutica particular.
podrían utilizarse combinados justamente con la levodopa para mejorar el perfil de efectos adversos y potenciar el mecanismo de acción. En sí no tendrían tanto riesgo de desencadenar el síndrome del queso, si bien recuerden, de nuevo, la selectividad está siempre vinculada con la dosis terapéutica que nosotros utilicemos. Los efectos adversos también tienen que ver con los efectos adversos vinculados con la hiperdopaminergia, con efectos adversos a nivel cognitivo o motor, efectos estimulantes a nivel del sistema nervioso central por los metabolitos de la selegiline, generando ansiedad, insomnio o disminución del apetito, y también, como inhiben la monoaminoxidasa, pueden aumentar los efectos adversos vinculados con el aumento de otros neurotransmisores como la serotonina, aumentando el riesgo de aparición del síndrome serotonérgico. Por lo tanto, hay que tener precauciones en las interacciones farmacológicas vinculadas con fármacos que potencian el efecto serotonérgico. Por último, tenemos otros fármacos que podrían utilizarse para el tratamiento de los parkinsonismos, en realidad, principalmente los parkinsonismos farmacológicos de los antipsicóticos, que son antagonistas muscarínicos centrales. Dentro de ellos tenemos el trioxifenidilo, el biperideno y la benzotropina, y que en general están pautados como tratamiento de reversión de los extrapiramidalismos por antipsicóticos, y no deberían prolongarse la administración de estos fármacos por más de 3 meses. Recordarán entonces los ganglios de la base y el efecto de la sustancia negra a través de la vía directa e indirecta. A su vez, nosotros tenemos las interneuronas colinérgicas que liberan acetilcolina a nivel de los ganglios de la base, teniendo también un efecto diferencial sobre las otras dos vías. Son las mismas dos vías, la vía indirecta y la vía directa. Los receptores muscarínicos ubicados en cada vía tienen el efecto opuesto a la dopamina sobre las vías. O sea, la acetilcolina estimularía la vía indirecta, opuesto a la dopamina, y la acetilcolina inhibiría la vía directa. O sea que en realidad la aparición de acetilcolina tendría efectos contrapuestos a la sustancia a la dopamina, ¿sí? Si nosotros tenemos un bloqueo del receptor dopaminérgico, de 2 vamos a tener favorecida la vía indirecta con justamente un aumento de la inhibición del movimiento. Por un lado, por favorecer la vía directa, por un lado, por justamente presentar, por un lado, la falta de inhibición de la dopamina de la vía indirecta y una estimulación de la acetilcolina a la vía indirecta, desfavoreciendo el movimiento. La utilización de un antagonista muscarínico vendría a intentar balancear este desbalance producido por un antagonista dopaminérgico. Obviamente los efectos adversos van a estar vinculados con todos los síntomas atropínicos, especialmente resultan problemáticos los síntomas centrales en adultos mayores, con la aparición de síndromes confusionales, alteraciones en la sensopercepción, desorientación temporoespacial, atención fluctuante, agitación o inhibición.
Pueden producir otros síntomas atropínicos, obviamente, como boca seca, sequedad en los ojos, constipación, retención urinaria, y son fármacos muy buscados por potencialmente generar síntomas vinculados con el abuso de estas sustancias, síntomas psicotomiméticos. Por último, contamos con la mantadina, que es un fármaco que muchas veces se anexa al tratamiento. Fue desarrollado originalmente como un antiviral, pero se descubrió que podía tener injerencia sobre otros receptores, alterando la liberación de dopamina, teniendo un efecto anticolinérgico y bloqueando el receptor NMDA, con actividad justamente antidisquinésica. Produce como metabolito la memantina, que también tiene algunas aplicaciones aparte, y la contra que tiene es que desarrolla tolerancia a su efecto, sumado a que la eliminación es exclusivamente por excreción renal. Por lo tanto, aquellos pacientes que pueden llegar a tener una alteración a este nivel podrían llevar a un aumento de los efectos adversos como mareo, letargo, confusión, alteraciones en el sueño y efecto atropínico junto con náuseas y vómitos, y llegar a concentraciones tóxicas que pueden ser riesgosas para el paciente. Bien, les agradezco mucho por la atención y espero que hayan disfrutado de las clases y no les hayan resultado tan tediosa. Cualquier cuestión que necesiten o duda que necesiten evacuar o consulta, tienen mi mail para escribirme.